escritor escribiendo un artículo de por qué Paulo Coelho es tan mal. Es que aplica siempre la misma fórmula. Es como hacer cosas en serie. Es muy fácil. Está el superiniciado sabio que se quiere comer a la niña, entonces le promete la espiritualidad y cuando ya ella está en el éxtasis de la espiritualidad le manda la mano. Lo digo muy vulgarmente, pero es algo así. Cuando uno lee los libros de Paulo Coelho o de toda esta gente, pues eso tiene una introducción, un nudo, un desenlace muy previsible. Es como los tres Caínes, como una telenovela, es tan claro, mientras que la literatura de verdad, o la literatura de vanguardia, no digamos de verdad para que no suene tan arrogante, hace una apuesta con el lenguaje, lo estira, lo tuerce, lo retuerce, juega con el lenguaje, se inventa mundos posibles, es difícil de leer. Bueno, y esto es un ejercicio como cuando uno hace una mesa, es decir, como entre un vaso de plástico y un vaso de cerámica. El artesano moldea mucho más, ¿sí ves? Entonces, obviamente, este se nos va a vender 5 millones y es fácil, es práctico, se bota y se cambia por otro. Pero el vaso de cerámica es más difícil de hacer, es más delicado. Si se quiebra, la señora pone el grito en el cielo, ¿sí ves? Es un poco como eso. Pero no quiere decir que esto no sea útil, claro que es útil, pero hay a veces un problema, y es que hacer tanto de esto embrutece, como tanta telenovela embrutece. Ese es el problema, es el pequeño, pero bueno, también a veces uno necesita estar embrutecido, ¿por qué no? Sí. Una preguntita. Lo triste es que haya seres bellos embrutecidos. Pues sí. Quiero una preguntita, por lo menos J.K. Rowling, que vende 400 millones de copias, ¿eso es literatura o eso es entretenimiento o eso es solamente un boom de moda? Pues eso es lo que él hace. Básicamente. Igual, no, pero es que igual hay ya premios Nobel que pueden vender 1 millón de copias. Memoria, mis putas tristes, su primera edición fue 1 millón de copias. Y es García Márquez y es muy bueno. No, depende, yo no lo voy a juzgar. Ahora, habría que ver un poco qué tan literatura es. Yo no lo he leído, no he tenido ese honor o esa desgracia. Habría que ver, con un párrafo uno sabe. Harry Potter. Ah, Dios de mi vida. Pues mire, claro, es que es un poco como al principio empezamos esta charla diciendo que estamos perdiendo el tiempo, porque con esta labia podemos tener una iglesia de garaje, una universidad de garaje, una EPS de garaje, o el señor dijo que sex shop con internet, pero bueno, aquí se necesita más capital sensual para poder hacer eso. Para interrumpir, es que para ver si se le puede dar cafecito a él y que allá hay pancito, que él acabó de llegar. Ya viene el departamento de servicios. De logística. Bueno, una pregunta, ¿por qué en un valle se dice yo quiero pan? Me fascina cuando dicen quiero pan. Aquí no se come pan, sino pan. Pan, me encanta la vaina. Yo quiero pan, me gusta. El pan es muy rico aquí, ¿o? ¿Es de paisa? ¿Tú te paisas? Entonces, de Cali está ahí en las panaderías de los paisas. ¿Las panaderías son de los paisas? No puede ser. Un porcentaje muy Oiga, alto. increíble, y los desgraciados comen arepa y le venden pan a uno. Sí, un porcentaje muy alto de eso. Pero hacen buen pan. Pues depende de donde lo compren. Depende de donde acá depende de donde lo compren. Hay una, aquí en el centro hay unas como muy buenas, en la 10, yo no sé dónde. Monte Carlo. La Monte Carlo. La fina. La Paola. Sí, aquí tenemos buenas panaderías, pero Como estamos yendo y viniendo, y digamos que esa dinámica pues, es la que ha caracterizado a Asados Literarios, y por supuesto hay que exprimirte en términos literarios, preguntarte de todo, brevemente, porque el que quiera lo puede ver en YouTube, por supuesto. ¿Por qué somos un país cacorro? Es una muy buena pregunta. Mire, este es un país cacorro porque, sobre todo los hombres, no las mujeres son muy berracas. No tienen huevas para asumir la vida y para asumir posiciones ante la vida. Los hombres son muy cobardes.
Entonces, cuando yo uso la palabra cacorro, me refiero a la cobardía. Pero si hay un escenario donde se refleja la cobardía, es en la cantidad de tipos que estadísticamente se tuvieron que casar y tener hijas, pero le gustaban los pelados. Entonces uno los ve en los aeropuertos, en Miami, cruzaron el Atlántico y son llenos de cobardía. Entonces hay una cobardía terrible para asumir la vida, para asumir las pulsiones, para asumir una posición. Entonces por eso digo que este país es cobarde. Y si hay un escenario donde lo cobarde es típico, es en el mundo de lo sexual y de lo sensual. No así con los brasileros, no así con los venezolanos. Este país es del Sagrado Corazón. Mucha gente tapaba el cuadrito para masturbarse. Y está en una película. Ah, bueno, pues por eso que... A diferencia de los brasileños y los venezolanos, o sea, ellos sí son libres, o sea, son más libres, no libres, o mucho más abiertos, o sea, con el cuerpo, como los costeños, la gente de la costa, y en ese sentido habría que ver en el Pacífico cómo es. Yo creo que ustedes son más abiertos. Pero mire, estadísticamente una cosa que es complicada es que hace 4 generaciones en el eje cafetero las virtudes que más se le introyectaron a los hombres fue la virilidad y a las niñas la virginidad. Y a vuelta de 4 generaciones, donde más maricas y más putas hay, es en el eje cafetero. Díganme ustedes qué pasó. Me hace preguntas duras, yo le respondo. Bueno. Pero está haciéndole la pregunta a un antropólogo. Ah, pues claro. Entonces fíjate, como a vuelta, algo pasó ahí. Es decir, cómo manejamos nuestra sensualidad, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. Por eso hablamos de desnudez. Es que ahí hay una vaina con él. Y lo que más me entristece y me da rabia es que el colombiano, la colombiana son cuerpos hermosos. ¿Por qué esa culpa que nos metieron con el cuerpo? ¿Por qué esa vergüenza ante el cuerpo? Cuando el cuerpo es algo tan hermoso, tan grato. Aquí a diferencia de Francia, aunque bueno, la distancia cultural es demasiado amplia, pero si aquí se llegara a hacer un performance de desnudo, o sea, el impacto sería más de lo moral que poder disfrutar de lo bello y de lo hermoso. O sea, no estamos todavía en esa imagen corporal dentro de una percepción de nosotros mismos, o sea, diferente. Entonces queda más marcado por un moralismo. Un dato que me dieron en estos días, y es la gente de los videochats, como ustedes saben, yo trabajo en computadores y vendo, los que más consumen videochats son los gringos y los franceses. Claro, claro, pero ahí hay un problema. A ver, veámoslo de la siguiente manera. En general pues hay un país absolutamente moralista y culposo, es los Estados Unidos de América. Dios mío, ahí sí somos más libres que ellos, siquiera no somos protestantes. ¿Qué tal que fuéramos protestantes? Ah, no, en eso estamos muy de avanzada. Uy, los protestantes, eso sí que ni se tocan. Eso sí que le tienen culpa al cuerpo y al ídolo y al ícono. Lo que yo le reprocho a nuestra cultura es que siendo tan sensuales, tan paganos, nuestro catolicismo es genial porque eso está lleno de procesiones, de santos, de paganismo. Claro, a mí me fascina esa vaina. ¿Cómo es que nos protestantizamos con el cuerpo? ¿Cómo es que no se vive libre y felizmente el cuerpo? Cuando no somos suecos, ni alemanes, ni gringos, que esos sí tendrían por qué ser culposos porque tuvieron el protestantismo duro y que negó el cuerpo. Es lo que yo no entiendo. Entonces, que nos toque tramar tanto como en el tramoyero para poder acceder a la carne del otro o de la otra. Porque los indios, los indígenas en Baupés, en donde fuera, a ellos no les daba miedo y somos herederos de ellos. ¿Por qué entonces? ¿Quién nos metió esos miedos? Esa es una buena pregunta. Yo diría que evidentemente ese miedo está vinculado con un catolicismo no tan popular, con un catolicismo dogmático, jerárquico, que siempre vio el cuerpo como un objeto de pecado.
Y entonces ahí evidentemente no fue la sensualidad de la tierra, ni de las procesiones, ni esa sensualidad que uno encuentra en Italia, en las vírgenes italianas. No, eso no nos llegó. A nosotros nos llegó el catolicismo del barroco de Bernarda Alba. Eso es atroz. Una señora vestida hasta aquí, que miraba desde un balcón, como de la casa de las dos, no sé qué vaina, esa vaina que pasaron por televisión. Ese fue el catolicismo que nos llegó. El catolicismo español nuestro fue recalcitrante. ¿Sí ven? Y entonces eso nos... ¿Fue o es? Ah, pues todavía, pues, ¿cuándo lo vamos a evacuar? Y eso ahí no ayudó, la Inquisición también te ayudó. Sí. Pero sobre todo son esas corrientes culturales que hacen que la mamá le diga al niño, no me mire desnuda, no mire, pero es pecado. Ya cuando le metieron a uno esa vaina, lo fregaron. Yo tengo, pues, o sea, yo acerca de lo que estaba hablando de por qué en nuestro país, yo digo que acá en Colombia desde el principio de la colonización y todo eso, con la mezcla de las razas, eso también puede tener un origen a ese pensamiento acerca del cuerpo, a esos conceptos que manejamos. El español, pues no sé de pronto el español cuando llegó, cómo era su forma de pensar en cuanto a eso. Pero aquí en Colombia, como pues llegaron directamente los negros de la África y llegaron así, pues llegaron varias razas de España, pues los de Galicia, los gallegos, pero pues también se dice que también los árabes, los moros, ¿no? Entonces, de pronto esa influencia árabe, ¿no? ¿Qué vas a ver ahí? A ver, pues justamente esa influencia árabe que uno que vas a ver ahí es lo que hace que en la costa, en las migraciones pequeñitas de sirios libaneses que hay, pues es gente que se toca más, que tiene menos miedo al cuerpo, a pesar de que son machistas. Pero hay otra relación con el cuerpo. Mientras que en el interior no solamente influye la gente que vino, perdón, el tipo de español que vino, sino también las montañas. Cuando uno es más valle, es más costa, es más abierto. Pero cuando es más montaña, es más encerrado, es más hipócrita, es más, las cosas las hace de manera solapada. ¿Sí? Entonces la geografía también influye. Porque es que no es lo mismo que usted esté ante el mar, entonces las casas son de puertas abiertas, los espacios son amplios y usted anda casi en bola todo el día por la casa. Que si estás en el frío, en Pasto o en el interior, pues estás obviamente cubierto. ¿Sí ven? Por ejemplo, miren la diferencia cultural. Casi todos ustedes tienen manga corta. Yo tengo manga larga y llego con chaqueta. Yo soy del interior, es decir, soy de montaña, soy más así. ¿Sí? Mientras que el manga corta es mucho más abierto. Claro, habría que ver eso cómo se conjugó con la gente que vino, con la moral que se instauró y también cómo se le hizo el quite a esa moral. Y ahí tenemos un resultado. Por parte de la... Pero él de pronto tocaba algo que quería proponer, es que este mestizaje nuestro para construir una identidad como colombianos, aunque estamos muy tocados por los regionalismos y fácilmente se identifica un costeño hasta en su forma de escribir y de hablar, en lo que propone. Hubo una oportunidad en uno de estos tantos sábados literarios en que hablábamos, bueno, acerca de qué pasa en el Valle del Cauca, cuáles han sido pues esos escritores, qué es lo que está pasando, qué opinión se tenía acerca de, creo que fue al profesor que le pregunta, a Edgar Collado, le preguntamos, y hacíamos pues un poco, más que una comparación, porque la palabra es un pequeño símil sobre esa rítmica costeña, y cuál ha sido aquí en el Valle del Cauca los temas, o
pues Así los temas. o sea, lo que ha sido Como los íconos y escribir acerca de nosotros o poder escribir palabras del común, ¿sí? Que se comentaba que se trataba de tomar un poco estilo de lo que se trabaja en Bogotá, más de nuestro, que crear nuestro propio estilo desde acá, desde un barrio. Hablamos un poquito de eso. Sí, a ver, un hombre honesto es el que se reconoce mezclado. Uno no es, y menos ahora en este mundo global, uno no puede decirse que pertenece a una raza pura, que es blanco, que es negro, que es ario, no. Porque es que ya tenemos internet y ahí nos llega de todo, nos llega hasta Lady Gaga. Y entonces, lo importante es saber de dónde vienen las mezclas de uno. Sí, yo entiendo esa problemática de querer tener una literatura más regional, más propia, más arraigada, que dijéramos funcionó en un momento de la historia de la literatura, cuando uno ve Jorge Isaacs, cuando uno ve Los frutos de mi tierra, en el caso de Medellín, Andrés Caicedo, que es una literatura juvenil, que marcó un hito en Cali, etc. Ahí lo veo muy de acá. El problema hoy día es que en el mundo, a pesar de esos arraigos regionales que todos tenemos, pues nacimos en un lugar, nos criamos ahí, yo qué sé, como que ya no somos ni de aquí ni de allá. Y eso todavía no lo ha abordado muy bien la literatura. Por razón de la televisión, del internet, de las redes sociales, cada vez, a pesar de que estemos arraigados, vamos a estar desarraigados. ¿Sí? A pesar de que nos guste la arepa huevo, también sabemos que existe el sushi. Y de pronto nos gusta el sushi. A pesar de que nos guste la música autóctona, de pronto el rock y el metal o el techno nos pega mucho más. Y eso le pasa al europeo. A pesar de que le gustaba la música clásica, se enloquece con el reggaetón. Entonces fíjense cómo nos mezclamos cada vez más y entonces cada vez va a ser más difícil hacer una literatura local. Yo creo que la literatura tiene una vocación cada vez más de ser la gran ciudadana del mundo, a pesar de que su fuente sea una fuente que se tiene que anclar, que tiene que tener raíces locales, pero locales globales. Casi que la palabra que se impone es ser glocal. Glocal. Glocal es global y local. ¿Sí ves? Pero hace un tiempo, hace 20, 30, 50 años, sí se incubó una literatura regional, una literatura costeña, una literatura caribeña, una literatura muy urbana, en este caso muy bogotana, muy capitalina. ¿Sí ves? Pero eso ya con el mundo como se está moviendo, hace que tú eres caleña, pero al mismo tiempo te gusta Tokio. ¿Sí ves? Y eso es aterrador, pero genial. Es un reto para el escritor. Genial, claro, para el escritor. Para el escritor y para mover ese lenguaje. Inclusive, así como hay palabritas por ahí en francés, habrá momentos en que le pasa a uno cuando ya adquiere otra lengua, que habla unas palabras en español, otras en francés, y entonces la literatura tendrá que medio mezclar. ¿Sí ves? Va a haber cada vez más mezclas. Ahora, lo importante es que uno sepa de dónde saca sus mezclas. Así como un buen sancocho, uno no le puede hacer mucha yuca ni mucho plátano porque se lo tira, sino la medida justa. También cuando hace uno un libro glocal, una novela glocal, me acabo de inventar esa palabra, tiene algo de aquí, pero también del mundo. Por ejemplo, ahorita que pasábamos, les dije ese edificio tan bello que es, y me explicaron que era la antigua estación del ferrocarril, creo. Le dije, ese edificio es bonito, es bello. No, bonito no es bello. Yo lo veo bello. Eso me transporta a otro lugar. Es decir, ese edificio, como lo vi, me hizo pensar, no sé, como en algún país por allá de Europa del Este. ¿Sí ven? Entonces, lo mismo puede ocurrir con ciertos sabores, con ciertos colores, con ciertas texturas, con ciertas palabras.
Entonces ya decir soy netamente de mi finca, de mi tierra, de mi terruño, pues no tanto, porque uno oye rock, ve noticias, se mueve en el mundo global, toma aviones. Es que es una locura el avión. Esa vaina de que antes uno se gastaba, de Bogotá a Medellín se gastaba 12 horas por carretera. Es lo mismo que uno se gasta de Bogotá a París y amanece en otro clima, en otra estación, le toca poner, si es invierno, le tocó poner abrigo. El mundo se mueve, pero eso es aterrador y maravilloso. Maravilloso y aterrador. Delicioso. La pretensión de universalidad de la novela, entonces, queda revaluada, ¿no? Pues yo creo que entre más singular, entre más, eso no quiere decir local, entre más singular es entre más concreta describa, narre uno una situación, es más universal. Y no hay nada más concreto que lo cotidiano. Un trancón. ¿Qué ciudadano del planeta Tierra no experimenta un trancón en la vía? Y el, Si usted lo logra, A pesar que el ejemplo es Macondo, pues ahí está. una cosa tan local, tan propia de ese lugar que se inventó él aquí en Colombia y ha sido universalizado. No, pero la pregunta mía va más allá de, o sea, hoy día entonces ser universal es más fácil que la novela, porque Debería. debería ser más fácil. Debería, pero me temo que ahí hay un temor y ese es un diálogo que quisiera algún día. Yo no sé si con él, no creo, no soy tan digno, pero con seguidores de él, de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, que lo admiro mucho, escribe un ensayo muy interesante que se llama La civilización del espectáculo. Y jode mucho con la posmodernidad y el mundo global y las, en fin, mejor dicho, uno se embruteció ya con las redes sociales. Sí. Sin embargo, el reto es que aún con redes sociales, con Twitter, con Facebook, con YouTube, con YouPorn, con lo que quiera, ahí también haya novelas, ahí también haya ficción. Y si el escritor no tiene la capacidad, pues es un mal escritor, no sirve. Un buen escritor es aquel que escribe, así sea, que el único medio que exista sea electrónico. Eso sería ridículo, porque siempre va papel y tinta, y si no la hay, escriban el iPad. Entonces lo que yo quiero señalar es que aparentemente sería más fácil la universalidad hoy. El problema es que no hemos reconocido esa ciudadanía mundial. Es decir, no hemos reconocido que probablemente los mismos sufrimientos, los mismos placeres, las mismas tristezas o muy similares que experimenta un joven en Cali, las experimenta un joven en Moscú. Pero en ese mismo sentido, entonces uno, o el escritor del Tramoyero, ¿se esconde también o es por la virtualización y entonces todos sus personajes son M, C, H, F? Ahí hay una y no manera, nombres claro, concretos? claro, ahí hay una manera de camuflarse como en la red. El Tramoyero pega muy bien en jóvenes que están metidos en internet. Lo estamos traduciendo al francés y estoy fascinado de ver cómo en francés, voy a ver cuando se publique qué efecto tiene en Francia, cómo lo entienden perfectamente. Perdón, para los que no le digan que lo invitamos a leer el Tramoyero, aquí los personajes se llaman M, H, M, C, Letras. C, son letras. El señor K, Sí. No hay un nombre. Bueno, pero eso ya Kafka lo había hecho, ¿no? sí, Pues, ya hay muchos otros, eso. Pero a mí lo que rescato ahí es que a pesar de que seamos diferentes culturas, ya en lo global, porque dentro de nuestro mismo territorio tenemos diferencias, y en las diferencias globales hay una esencia que nos une como humanos. Esa sensibilidad creo que logra rescatar lo que es la tristeza, la alegría, o sea, emociones básicas que de pronto culturalmente tienen diferentes formas de vivirse, pero si se logra como atrapar esa sensibilidad, lo primario se podría compartir, y yo creo que eso es lo que logran. Esa es la apuesta. Por parte de la apuesta o de la poesía, cada lector interpreta y tiene un gusto y un placer
a su forma de, como sujeto, en su subjetividad, totalmente diferente. Pero esta apuesta de hacerlo en francés y mirar cómo me parece muy interesante, porque podríamos concretar, bueno, en qué, a pesar de que somos espacio y tiempos diferentes, ¿qué nos une? Me parece muy interesante eso, que nosotros marcamos más nuestras indiferencias y diferencias más que qué nos une. Sí. El escritor tiene que ser más que escritor, tiene que ser literato, manejar muy bien el lenguaje y ser un mago, que logre captar la esencia para hacerla universal, para hacer universal su escritura, para que la entienda todo el mundo. Sí, indudablemente. Ese es un reto cada vez más fuerte y más necesario. A veces se logra, a veces no. A veces se puede quedar uno muy local, muy regional, muy situado. A veces puede ser más universal. Eso sí lo dice es el lector. Eso sí lo dice porque cuando uno ya entrega un libro, es decir, cuando ya se publica, ya no es de uno. Es el otro el que mira a ver si eso sí funcionó o no. Es el otro el que juzga. Ya uno se vuelve uno más. Eso es una cosa muy bonita de la escritura, que no es así en la ciencia, porque en la ciencia tú sigues siendo el autor. Realmente en literatura tú entregas una ficción y el público es el que tiene la palabra, el lector.